Bienvenido, Melanio, a este gobierno de la mañana. Buenos días y a este panel de grandes amigos, comenzando por don Álvaro Albelo, que tengo naturalmente que hacer la mención especial, y a los amigos que siempre siguen a la Z en el gobierno de la mañana. Uno de los más importantes dirigentes del PLD, los grandes líderes políticos del país también, y un ex ministro de Estado, y un hombre culto, ¿verdad? Hace un tiempito que no escribe esos artículos donde usted puede captar, ¿verdad?, la cultura de Melanio Paredes, los conocimientos profundos que tiene. Gracias, don Álvaro. Y las tareas políticas, el diarismo le impide muchas veces a uno poder escribir. Pues cuando se escribe hay que dejar algo, algún tipo de enseñanza. Claro. Y ese es el propósito. Pero me tomaré su consejo ahora en estas vacaciones de Navidad y trataré de escribir. Hay muchos temas sobre los cuales escribir. Te echo de menos. Así es. Gracias, don Álvaro. Gracias. Don Melanio Paredes, que fue entre los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los que estuvo buscando la nominación presidencial. Resultó escogido Gonzalo Castillo, y Melanio, como un PLDista, se sumó a los trabajos políticos en procura de que el PLD se mantenga en el poder. Usted ha estado, tenemos entendido, trabajando políticamente en las provincias del este del país, que es una zona donde el PLD no ha sido tradicionalmente muy poderoso. Me gustaría comenzar que usted nos dijera cómo va el este de caras a las elecciones del 2020. Es difícil a un comunicador como tú corregirle, pero ciertamente el este fue la región por donde el partido comenzó a romper el bipartidismo. El primer diputado, Tomás Beltré, en Romana, el primer senador, Daniel Mejía, en San Pedro de Macorís, alcaldes, etcétera. Naturalmente que con todo el tema azucarero, la privatización de los ingenios, tuvimos algunas dificultades en procesos electorales siguientes, pero siempre mantuvimos una fuerza importante, que recuerda que el PLD siempre postuló un discurso de defensa de los trabajadores, un discurso progresista, y naturalmente el este del país, como sabe don Álvaro Albelo, el sindicalismo nació por San Pedro con el gran Mauricio Báez, y tuvimos esa sintonía. La primera huelga, ¿verdad? Trujillo. Así es. Él, ¿no? Así es. De todas maneras, efectivamente tenemos actualmente la senadora de La Romana en una alianza con Amable, el senador de la Altagracia. Tenemos el senador Rubén Toyota de Atomayor. No tenemos el senador de El Ceibo, y fue Josecito Jacín, el senador actual, que no fue por nuestro partido, pero hoy es miembro distinguido del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el caso de Monteplata, que es una provincia en el trayecto del sol y se le suma al este, también tenemos ahí a Charlie Mariotti como senador de la provincia. Y puedo decirte que en estas semanas que llevo trabajando en las provincias del este, ayer justamente estuvimos por la provincia de Altagracia visitando todos sus distritos y municipios, desde Valladolid, pasando por Boca de Yuma, que es un distrito municipal, San Rafael de Yuma, que es un municipio, Verón, que es interesantísima la experiencia de Verón, don Álvaro. Ahí hay unos 24,000 electores, pero hay 88,000 personas que interactúan, que son, digamos, una población flotante que trabaja en los polos turísticos, y Verón es una suerte de cantera o termómetro del país. Eso nos lo decía el actual síndico Manolito Ramírez, que es importante cuando se diseñan políticas y estrategias para la Altagracia, se tome en cuenta a Verón como una especie de termómetro, porque ahí hay personas de todo el país. Ese desarrollo que ha tenido, ese desarrollo turístico que ha tenido esa región, configura esta comunidad como un lugar especial que hay que prestarle atención en términos políticos. También visitamos ayer la Laguna de Nisibón, que hay un distrito municipal, la otra banda, y concluimos ese periplo en el municipio de Higüey. Puedo señalar que en todos esos municipios y distritos municipales el PLD ganará las elecciones
con candidatura propia o aliado con el Partido Liberal Reformista de Amable, los municipios y distritos municipales de toda la provincia de Altagracia. No hay posibilidad que perdamos ninguno de ellos. A propósito de esa alianza que realizó el Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Liberal Reformista que preside don Amable Aristi Castro, en el caso específico de don Amable y en el caso específico de la licenciada Karina Aristi, que vuelve como candidata alcaldesa en el distrito de Salvaleón, en el municipio de Salvaleón de Higüey, ¿cuál es el posicionamiento que tienen ellos, tanto don Amable en la senaduría como Karina en el municipio cabecera? Amable tiene un voto cautivo, es un voto tradicional, ¿no? Que viene de su liderazgo en el Partido Reformista, y el PLD le va a reportar la diferencia que necesitamos. A mí me llamó mucho la atención la gran cantidad de jóvenes. La mayor parte de los candidatos a concejales, como se llama ahora a los regidores y los vocales, es gente joven y mujeres. Yo me sorprendí ayer en la asamblea que tuvimos en el municipio de Salvador de Higüey con esa cantidad de jóvenes entre 18 y 34 años que están activando políticamente. Y pienso que en alguna medida o de alguna manera Amable jubiló a los políticos de mi generación. Lo jubiló porque Amable ha estado ahí todo el tiempo. Y de alguna manera te interrumpa, Melanio. Yo creo que di una vez, no sé, que es el último de los caudillos políticos dominicanos. El último cacique, un hombre, cacique. Es un animal político con unas condiciones muy particulares que le ha llevado a mantener el control de esa provincia por tantos años. En este caso, el PLD hará la diferencia. Karina ha tenido algunas dificultades, largo ejercicio en el municipio, pero innegablemente las encuestas nos dan como ganadora. Ya hemos hecho encuestas en todos los municipios del país y creo que no habrá mayor inconveniente en el triunfo de Karina. ¿Han logrado la integración del PLD, de la dirigencia del PLD, tanto a la candidatura de Amable como a la de Karina? Porque en principio había alguna situación ahí, ¿eso se ha resuelto? Sí, se ha armonizado. Allí tuvimos una baja porque el presidente provincial del partido se fue. Morillo. Se fue y bueno, pero rápidamente pudimos hacer la recomposición, algunos cabezas del comité intermedio también, pero ya tenemos el control del territorio y los principales dirigentes, Ramón Guílamo, actual gobernador, que fue diputado junto conmigo y Danilo Medina en el periodo 90-94, preside el comité municipal y está integrado con el equipo de Melanio. ¿Tú crees como se quejan algunos, profesor Melanio Paredes, de que hay una campaña contra la Junta Central Electoral? Qué buena pregunta, don Álvaro. Los partidos políticos en República Dominicana, incluido el nuestro, en la última experiencia que se tuvo en las convenciones y primarias del 2015, con vistas a las elecciones del 2016, se manifestaron incompetentes de gerenciar sus propios procesos internos. Y ante esa incompetencia de los partidos de autogerenciar sus procesos, se estableció por ley que la Junta Central Electoral es el tercer imparcial en capacidad de poder organizar las primarias como lo hizo el 6 de octubre y dirigir dos procesos inéditos en el país. Y hay que llamar la atención sobre esto, porque desde el modélico Chile que se nos vendió como modelo económico y social de toda la región, hasta el Estado fallido haitiano, nuestros vecinos, hay toda una insurgencia social en América Latina que está determinando inestabilidad política. República Dominicana es un oasis dentro de ese escenario de inestabilidad y que se ha perdido la paz social. Y yo llamo la atención de que nosotros por primera vez vamos a un certamen electoral con una ley de régimen electoral reformada, mucho mejor que la antigua 275-97, y con una ley de partido, la 3318, que regula las cúpulas partidarias. Es importante porque tú lo sabes, Chaede, que antes, desde el local de un partido, para inscribir un candidato a la Junta, cambiaban los candidatos. Sí. O con la cuota de la mujer, o como la cuota de la mujer se ponía a la hermana, la querida o la señora, para después el tajadán ocupar el puesto. No había reglas. La ley de partido establece reglas. Así es. Así es, pero con relación a eso, don Melanio Paredes,
hay que decir lo siguiente, muchas veces seguían siendo candidatos, lo único que iban en otro orden. Sí. Salía del partido en el número 1 hacia la Junta, y cuando llegaba a la Junta, llegaba en el número 5, en el número 6. Y con el odioso método de arrastre, entonces, los que estaban en los primeros lugares eran los que salían. Pero dando respuesta a la inquietud de don Álvaro, siempre muy pertinente. Señores, Gracias. el esfuerzo fundamental de todos los partidos políticos debe ser fortalecer a ese tercer imparcial. Es garantizar que lo que salga de esa Junta Central Electoral, organizando 2 procesos en un mismo año y eventualmente un tercero al que yo pienso que el pueblo dominicano no va a querer llegar. El hartazgo de participar en primaria este año, en unas municipales en febrero y unas primeras elecciones el 17 de mayo, va a llevar a que el pueblo dominicano vote por un candidato que gane en primera vuelta, y nosotros esperamos que sea Gonzalo Castillo. Ahora, a mí me preocupa que aquellos que defendieron, personas que yo respeto mucho, como el presidente Fernández, que hablaban de defensa de la Constitución, ahora la ley la irrespeten. Señores, es categórica la prohibición que hace la ley 1519, ley de régimen electoral, en su artículo 134. Y la ley de partidos, su artículo 49, numeral 4, es específica en que si usted participó en un proceso de primaria en un partido, no puede entonces, si pierde, ir por otro partido, porque el proceso hacia mayo 2020 comenzó el 7 de julio, con la apertura de las preprimarias de los partidos. Ahí comenzó el proceso. Todo el que se incorporó a ese proceso tiene que respetar lo que dice la ley. Y el reglamento de aplicación de la ley 3318 de la Junta es específico. A nosotros nos ha llamado la atención que Janoy Sánchez en San Juan de la Maguana, que perdió en buena lid, pero como candidata en las primarias, precandidata del Partido de la Liberación Dominicana, ahora sea llevada como joya de la reina por el PRM como candidata a alcaldesa de San Juan de la Maguana. Eso es una violación flagrante a la ley. Y a la oposición política no le conviene ese tipo de iniciativa, porque ellos tienen que ampararse en el respeto a la Constitución y a la ley. Es su mejor carta de defensa. Pero si ellos son los primeros que están propiciando la violación de la ley, no tienen ninguna autoridad cuando mañana reclamen que no se pueden usar los recursos del Estado, que no se puede avasallarle del Estado, porque eso viola la Constitución y las leyes. Si vamos a defender la Constitución, es toda la Constitución, como le dije al presidente Fernández en una ocasión, presidente, pero si vamos a defender la Constitución, es toda la Constitución, incluido el que los senadores no se beneficien de voto de arrastre, porque eso es inconstitucional. De manera que en esto no se puede tener un discurso y una práctica diferente. Y en términos del papel de la Junta, es fundamental que todos los actores políticos entiendan que la paz social que vive la República Dominicana y su estabilidad va a depender de los resultados de esos procesos. Y esos procesos tienen que estar revestidos de la mayor legitimidad que comienza porque el árbitro tenga credibilidad. Continuamos con la entrevista. Hay una pregunta pendiente Sí, de decía Daniel que García. aprovechar la experiencia de Melanio como educador, como gremialista. Fue presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y conoce muy bien esa organización. Y entonces, hoy afortunadamente, Melanio se informa de avances que han habido en la conversación ADP-Ministerio de Educación. Sin embargo, me gustaría conocer tu opinión, tu parecer en torno a esta problemática que ha habido, esta interrupción individual o parcial de algunos centros educativos en algunas provincias. ¿Cómo tú ves la situación en esta relación ADP-Ministerio de Educación? En abril del 2014, a partir de el primer año de ejecución del 4% como inversión educativa, que fue en el año 2013. Que tú fuiste el primer ministro que tuvo a bien manejar ese presupuesto. No, al contrario. ¿Verdad? No, ahí sí, ¿No yo al contrario, nunca pude manejar más del 2%. Ah, Sí, yo pensé sí, que había no. comenzado contigo. No, comenzó en el año 2013 con Josefina Pimentel. Ah, ok. Pero ciertamente en abril del 2014 se firmó el Pacto Educativo, Okay. que es un pacto de los diferentes sectores sociales, económicos,
educativos por la reforma educativa en búsqueda de la calidad, con un horizonte de 16 años, 2014 al 2030. Y ese pacto educativo fue importante porque no solamente recogió grandes compromisos y los grandes consensos, sino que también recogió los disensos. Por ejemplo, en el tema de educación laica, no hubo forma de que la iglesia abandone su posición y ahí no hubo acuerdo. Entonces, eso se reservó para posteriormente discutirlo. Lo mismo el tema de la educación sexual, que es un tema que está creando problemas y que hay sectores muy conservadores que se resisten a que nuestras niñas y niños desde pequeños se les comience a mostrar cómo proteger su cuerpo. Porque en definitiva, si tú no brindas una educación sexual con la debida profesionalidad, entonces viene el embarazo precoz, vienen las enfermedades, porque la escuela es el espacio de socialización de los valores, de los comportamientos, de la conducta, y naturalmente la escuela es la vía expedita. Comienza con el hogar, pero en la escuela se socializa. Si hay hogares disfuncionales en que no pueden recibir los valores, esos valores que te puede brindar una familia normal, padre, madre, porque están criados por los tíos o los abuelos que son permisivos. Entonces, pero hay otros alumnos que llegan al aula que sí han tenido esa oportunidad. Entonces, la escuela uniformiza, socializa esos valores familiares. El 40% de los hogares dominicanos son disfuncionales. Profesor Melanio Paredes, yo creo que mi iglesia, mi Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Ramona, se le ha ido la mano en ese aspecto. Ha sido muy radical, muy intolerante, muy intransigente y me parece que debe ser más flexible. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Y lo que debe exigirse en este caso es que quien brinden ese tipo de educación sean profesionales en el área, que sean entrenados, no aparezca cualquier descabezado que le hable de estos temas a los niños, porque es una edad muy, muy delicada para manejar estos temas. Entonces, ese pacto educativo, como digo, recogía consensos y disensos. Pero fundamentalmente el tema del manejo de dos actores fundamentales, los maestros y su sindicato y el ministerio, se establecía que si había algún tipo de desencuentro, justamente el Consejo General del Pacto Educativo era el espacio para llevar esas diferencias y buscar soluciones mediante el diálogo. Porque si hay un sector, y lo han reflejado las últimas pruebas, algunos se han escandalizado de PISA. Yo pienso que PISA no aplica en el caso nuestro. Yo estuve trabajando por 6 años en el ranking escolar de la educación dominicana y ahí se reflejaba el fracaso escolar, digamos, recurrente. Y es necesario producir cambios importantes en el aula, que es el espacio donde se gana o se pierde la batalla por los aprendizajes. Todo lo que tú puedes invertir en términos de talleres, seminarios, hoteles, no tiene sentido si no se enfoca a producir cambios en el aula. El cambio de la ecología del aula, cómo se disponen los niños. Si tú ves una foto, como nos presentó un especialista de Finlandia del siglo XVIII, en un teatro, un doctor, un maestro dictando, transmitiendo conocimiento, y la gente y los que estaban en ese monasterio recibiendo, y la escuela de hoy es igualita, es la escuela del taylorismo, en que los muchachos están uniformados, como en la fábrica, hay un timbre para el receso. Ya el mundo cambió. Estamos en otra era y esa escuela tiene que modificarse. El maestro no es el doctor, no es el catedrático que dicta, es un facilitador, es un animador de los aprendizajes, porque esos muchachos ya tienen posibilidad a través de un smartphone de acceder a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Esos muchachos pueden acceder mediante un teléfono inteligente al descubrimiento del genoma humano, que a lo mejor no aparece en el texto de biología, un texto tradicional y desfasado. Entonces, no se puede pensar que el maestro es el receptor de todo el conocimiento, todo lo contrario, debe ser un animador. Y entonces, crear espacios que sean atractivos a los muchachos, que no aparezca un profesor dictándole unas clases que el muchacho no está interesado en eso. Entonces viene el tema del déficit de atención. No, es que esos conocimientos, lo que se transmite en la escuela, tienen que ser atractivos a los niños y niñas para que ellos puedan internalizarlo, puedan tener deseo de permanecer en la escuela y no ver la escuela como algo aburrido.
Entonces, todo eso es demasiado grande para que además tengamos un problema de choque y confrontación en las escuelas. No, el sagrado derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes en este país no debe ser tocado. Y es cierto que los maestros, mi sindicato, pues yo trabajé muchos años en él, tienen el derecho a la protesta, tienen el derecho a reclamar reivindicaciones, pero jamás afectando el sagrado derecho del tiempo de la escuela. Señores, son 1000 horas, recuérdense mi misión, 1000 por 1000, 1000 horas de docencia. Entre el 18 de agosto y el 30 de junio hay unos 196 a 200 días laborables. Y todos los estudios internacionales dicen que para que pueda producirse algún resultado positivo en el aula, tú tienes que mantener a esos muchachos al menos unas 1000 horas. En Japón son 1200, en Corea son 1300. Aquí, cuando estuve en el ministerio, estábamos en 534 horas. Y nos propusimos llevar a las 1000 horas de docencia y que además ese espacio le llenemos de contenido. Yo pienso que todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Medina, con la inversión del 4%, construyendo las aulas para garantizar cobertura universal, asistiendo a los muchachos con la merienda, el almuerzo, para que no deserten. Hay escuelas, como yo vi en Carrizal, en la frontera, que cruzaban hasta niños haitianos a la escuela dominicana por el desayuno escolar. O sea, hay comunidades en que los muchachos van a la escuela por esa oferta que hace el Estado. Entonces, eso es importante, pero tenemos que hacer énfasis en que pase algo diferente en el aula. Dijo Einstein, no pretenda, haciendo lo mismo, obtener resultados diferentes. Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. De él yo pienso que nadie lo puede vincular a ningún sector dentro del PLD. Marcó una historia dentro del PLD como una persona con pensamiento independiente. Y el Comité Político, el Comité Central, lo acaba de premiar recientemente como miembro de ese máximo organismo del PLD, órgano del PLD. ¿Cómo está el Partido de la Liberación Dominicana después de la separación de un liderazgo tan importante como el de Leonel Fernández? Yo le dije al doctor Leonel Fernández en Colombia, fui a poner a circular mi libro La Quiebra de la Esperanza a Nueva York en ese año. Y cuando regresaba de Boston, el presidente Fernández llegó a Nueva York y como siempre fue a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Columbia. Alguien me llamó y yo antes venía el miércoles hacia el país, pasé a saludarlo. Y le dije al presidente Fernández en una parte, presidente, es importante, ahí viene el 8º Congreso de Jorge Botello, que debió sesionar entre finales del 2013 y comienzo del 2014. Nosotros necesitamos relanzar al Partido de la Liberación Dominicana, que el PLD retome sus principios fundacionales, que funcionen sus organismos. Si ciertamente eliminamos los círculos de estudio, al menos que los organismos se reúnan, porque este partido fue formado sobre la base de eliminar el individualismo pequeño burgués que nos hace centro de todo y supeditar ese interés al interés del colectivo. Eso nos dio fuerza. Ese liderazgo colectivo nos convirtió en una fuerza duradera y exitosa en materia electoral. Pero abandonamos esos principios. Y por la cantidad hemos perdido la calidad. Si usted se decide a ponerse las botas de Juan Bosch, usted tiene el liderazgo, la inteligencia para hacerlo. Y comienza a reorganizar este partido. Que tratemos de desmontar ese modelo clientelar que nosotros heredamos del balaguerismo, lo mismo que el PRD, y no lo hemos superado. Al contrario, nos montamos en ese modelo clientelar. Ese modelo clientelar embrutece, ese modelo clientelar no promueve valores ciudadanos. Yo pienso que usted está en este momento en esas condiciones. Ya estaba el presidente Medina en el gobierno, 2013. Él me dijo que sí, que lo iba a hacer y que vendría al país. Lamentablemente después lo vimos al presidente Fernández en los aprestos electoralistas, 3 años antes de las elecciones. Entonces, a mí me parece que el presidente Fernández cometió un grave error y perdió la perspectiva. Y yo que estudié junto con Danilo Medina, pero tuve posiciones políticas muy confrontacionales desde la Cámara de Diputados en el año 1990, restablecí mi diálogo con el presidente Medina en el año 96, planteándole estas inquietudes. Y en definitiva pienso, y como fui defensor, como bien apunta Felipe Romero, buen amigo y compañero Felipe Romero, yo defendí la institucionalidad. No hay forma de que nuestros países superen el atraso, la pobreza, si no se respetan las instituciones. Claro. Se dijo que no era lo que decía Marx, que Shakespeare dijo que es el hombre el problema, no son las instituciones, es el hombre. Las instituciones están ahí y el hombre hace
lo que le da la gana, lo que está pasando ahora. Si creamos una institución, creamos una norma para el proceso electoral, no puede ser que ahora la pateemos, que no tengamos la observancia y respeto por esas leyes. Entonces, yo desde ese punto de vista entendí que el déficit de democracia no se resuelve cercenando o constriñendo la democracia. El déficit de democracia se resuelve ampliando la democracia, ampliando las condiciones de la democracia. Si hay un problema institucional en el PLD, no se resuelve dividiendo al PLD. El presidente Fernández pudo perfectamente potencializar ese casi 50% de votos que obtuvo. Los votos míos, los de Marisa y los de él, sumaban más votos que los de Gonzalo. Y él pudo potencializar ese 50% y buscarse una vía alternativa. Pudo, y sé que se le presentó la opción de una tercera vía, pero empecinarse en ese candidato ha llevado a esta ruptura lamentable. Y como sabe don Álvaro, saben todos ustedes, el ente, el hombre no es como comienza, sino como termina. Y yo lamento que el presidente esté ahora arrastrando una candidatura con un liderazgo 3 veces presidente de la República, un liderazgo nacional e internacional reconocido, y esté mendigando una candidatura en los tribunales, judicializando un proceso lamentable, lamentable. Gobierno de la mañana, llévatelo, Cundo.